Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Sean todos bienvenidos a una nueva clase de identificación y selección de metodologías del análisis de riesgos profesionales. Ese va a ser el tema que va a tratar el día de hoy. Estamos en la clase 2 de este módulo 5 para ustedes. Bueno. De mi parte, un placer. Espero hayan tenido un buen descanso, hayan pasado bien el Día de las Madres, en fin, y también espero que hayan completado el trabajo práctico, ya que el día de mañana, cuando alce esta nueva clase, ya voy a proceder a corregir, lo cual va a hacer que el trabajo práctico ya no pueda ser levantado. Aquellos que no hayan levantado su trabajo práctico ya tienen perdidos los puntos. Bueno, como siempre les dije, un placer y satisfacción poner mis conocimientos a disposición de ustedes. Buenos Aires. Técnica y metodología para la evaluación y análisis de riesgo de proceso. Dar un peso o valor determinado a un riesgo identificado considerando qué tipo de lesión puede causar a una persona. ¿Qué daños puede causar este riesgo a los procesos, materiales y equipo? En caso de materializarse el accidente, ¿cuánto personal se vería afectado por el mismo? ¿Cuál es la frecuencia con que el personal pasa por el lugar o está expuesto a los riesgos de ese proceso? Si es una condición insegura, ¿qué afectación tendrá en las instalaciones y equipos de proceso? Son preguntas que uno debe realizarse cuando va a hacer la evaluación de un análisis de riesgo de proceso. La vez pasada estuvimos tocando análisis de riesgo de trabajo, ahora es análisis de riesgo de proceso. ¿Cuál es el criterio para evaluar un riesgo? Un solo evaluador u observador puede generar apreciaciones subjetivas, por lo que siempre será más conveniente formar grupos de trabajo dentro de la empresa con personal de diferentes áreas de la empresa para evaluar riesgos de trabajo, proceso, evitando la ceguera de taller. Cada empresa puede diseñar su propio formato de evaluación de riesgo apegado a sus actividades o giro. El historial de accidentabilidad de una empresa es importante para reconocer y evaluar los riesgos de los procesos y los riesgos laborales en general. Alcance de la evaluación de riesgos, evaluación y análisis de riesgo de proceso. Puede abarcar todos los procesos críticos, debiendo contemplar todos los riesgos del puesto o del entorno que no se haya podido evitar y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Los análisis de riesgo profesional a evaluar son responsabilidad de la dirección, y cada análisis de riesgo de procesos realizados a las operaciones o tareas debe estar aprobado o autorizado por la dirección para garantizar la implementación
de medidas preventivas o correctivas. Los análisis de riesgo profesional o reproceso son entonces una actividad básica para prevenir accidentes mayores con lesiones a las personas, daños y pérdidas a los procesos que deben gestionarse de una forma eficiente para lograr el objetivo. El análisis de riesgo profesional o de procesos deberá realizarse siempre que se efectúen cambios en los equipos de proceso, sustancias químicas utilizadas habitualmente se introduzcan, nuevas tecnologías y sustancias, se modifiquen instalaciones incluyendo lugares de trabajo, se cambien las condiciones de trabajo, los cambios de las instalaciones o equipos de proceso, cambios a la organización o al método de trabajo. Cuando se detecten daños a la salud de los empleados, cuando se aprecie que las actividades de prevención o corrección son inadecuadas o insuficientes. Esas son las causales para realizarse un nuevo análisis de riesgo de proceso. ¿Mm? Como habíamos conversado la vez pasada, existe un sinnúmero de herramientas para el análisis de riesgos en el trabajo. De igual manera, para el análisis de riesgo de procesos existen también varias maneras. Una de ellas son las de tipo cuantitativo. Tenemos a la Fine, Mosler, Rittener, Misery, Purb, Hive, Ashow, Down y Mom. Esos son los métodos de evaluación de riesgos de proceso. Cuantitativos. Dentro de los cualitativos tenemos el Travaux, Stapler, Hassop y árboles de fallos. ¿Mm? Según la metodología del INISH, el método empleado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, eh, quiero comentarles de que este método es el utilizado para el análisis y evaluación de riesgos dentro de lo que es la resolución 846 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, adoptado como metodología oficial en la República del Paraguay por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En una palabra, se utiliza por ley. Bueno, lo importante es que ustedes sepan eso. Eh, ¿Van a utilizar? No lo creo. Pero necesitan saber de qué existe, de dónde salió y quiénes, o quiénes, cuáles son los centros de estatales que toman decisiones con respecto a lo que es, eh, a lo que son los riesgos profesionales a nivel Paraguay. Ok, digamos. Nota dice, ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad, se corregirá primero las que tengan las consecuencias más graves. Si ambas tienen consecuencias
similares, se evaluarán factores como costos, tiempo necesario para la corrección de las deficiencias y personal involucrado. ¿Mm? Acá tenemos por un lado el atrapamiento de un personal por polea. Acá tenemos caída de un personal de... Se nota que está realizando labores de pintura en una escalera. Más allá de si está o no está usando elementos de protección personal, lo importante es que está realizando labores en distinto nivel. O sea, está en una escalera, ahí está. ¿Mm? Y por último tenemos una caída al mismo nivel que sería el personal que se resbaló, que está acá, que es la única imagen a color. Perfecto. De estas tres, de estas tres, la que tiene consecuencias más graves sería que te atrape la polea. ¿Mm? La caída de altura sería menos grave que te atrape la polea. Y diríamos, con una calificación menor, pero el nivel de gravedad bastante alto, eh, tenemos al joven este que se resbala y cae al suelo. Dice que si todos tienen condiciones similares o consecuencias similares, se evaluaría el todo como un factor, como un solo factor. Nivel de deficiencia, según magnitud entre los factores de riesgo y la causa directa del accidente. Muy deficiente, dice. Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. ¿Mm? Que podría ser esta imagen donde tenemos las poleas al aire y por consecuencia el personal que está prácticamente siendo succionado por por la máquina. Deficiente, dice, se han detectado algún factor de riesgo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable. Y sería esta imagen donde tenemos a este joven que cae de la escalera. ¿Cómo podríamos corregir nosotros eso? ¿Mm? Asignándole elementos de protección personal. Podría ser calzado de seguridad para comenzar, ¿Mm? Un casco, un arnés sujetador. Las escaleras dobles ya casi no se utilizan. En algunos países está totalmente prohibido su uso. En el nuestro todavía tenemos permitido en algunas áreas y en algunos tipos de industria, que son eh, lo que es más llamativo. ¿Mm? Bueno, mejorables. Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes re- respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. Podría ser la caída de este chico al mismo nivel. Él tiene casco, tiene calzado de seguridad. ¿Qué podemos mejorar ahí? Y podemos mejorar
haciendo 5 S: clasificación, orden y limpieza. ¿Mm? Aceptable, dice. No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado y no se valora. Nivel de exposición. Medida de frecuencia de la exposición al riesgo. Se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en el área de trabajo, operaciones con máquinas, procesos, etcétera. Tenemos un nivel de exposición continuado, que es continuamente varias veces durante la jornada laboral con tiempo prolongado. Tiene la más alta calificación. Frecuente dice varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Ocasional alguna vez en su jornada laboral con un periodo corto de tiempo. Y es esporádica en raras ocasiones, irregularmente. Nivel de consecuencias. Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente esperadas en caso de materialización del riesgo. Muy deficiente, daños personales, un muerto o más. Muy grave, lesiones graves que pueden ser irreparables. Grave, lesiones con baja laboral. Se requiere paro de proceso para efectuar la reparación. Leve, pequeñas lesiones que no requieren hospitalización. Esta sería una ficha de evaluación de riesgo. Normalmente cuando la empresa ya estandariza los controles en las distintas áreas, es simplemente una propuesta. De ahí a que se tome en cuenta o que la empresa desee aprobar este formato, ya depende de la voluntad de la empresa. Bien. También está la ficha de evaluación de riesgo en caso de que necesiten para poder. El método William Fine, procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos cuyas medidas correctoras eran de alto costo. Dicho método permite calcular el grado de peligrosidad de los riesgos y en función de este ordenarlos por su importancia. En este caso, William Fine propone la siguiente ecuación. Grado de peligrosidad es igual a consecuencias por exposición por probabilidad. Estos valores de consecuencia, exposición y probabilidad están asignados en una tabla anterior que es, a ver, consecuencias.
Se definen como el daño debido al riesgo que se considera más grave, razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Se asignan valores numéricos en función de la siguiente tabla. Catástrofe, numerosas muertes, daños por encima de los 900.000 euros, dice acá. Tiene, no lo sé, varias muertes, daños desde 450.000 a 900.000, en este caso están euros, ¿m? En una calificación 50. Muerte y daños desde 90.000 hasta 450 es 25. Lesiones graves, invalidez permanente o daños de 9.000 a 90.000 euros. Lesiones con baja, daños desde 900 hasta 9.000. Y lesiones sin baja, daños hasta 900. Exposición, también tenemos una tabla en que nos dice que es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del accidente. Se valora desde continuamente con 10 puntos hasta remotamente con 5 puntos. La valoración se realiza según la siguiente lista. Continuamente, varias veces al día, 10, frecuentemente, sí, 3, irregularmente, de una vez al mes a una vez al año, 2, raramente o cada bastantes años, dice acá, 1. Remotamente no se sabe que haya ocurrido, pero no se descarta que pudiera ocurrir. Que tiene 0,5. Bueno, para no hacerlo tan cargado, resulta ser que estos valores asignados son utilizados dentro de los cuadros de ponderación para poder generar lo que sería la evaluación de riesgos teórico del lugar de trabajo. ¿Por qué insisto en la palabra teórico? Porque es lo que está escrito en la teoría. De ahí las situaciones pudieran cambiar, pudieran ser estrechamente parecidas, pero pudieran variar. Es por eso que les estoy diciendo de que estos son simplemente valores y que ayudan a realizar esta tarea de una forma más, digamos, holgado no, calmado tampoco no tiene. Hola, 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 hola. Bueno, ojalá me estén escuchando. Pasa que tengo. Yo te escucho, profe. Ah, gracias María, muchas gracias. Porque acá me marca inestable el internet, me dice, por la cuestión esta cuestión del tiempo ha de ser. Disculpen, por favor. Puede ser, pero yo te estoy escuchando, profesor, no te voy a preocupar. O sea, habré entrado un poquitito tarde, pero te escucho. Genial, genial, genial. La cuestión es que se continúa la cuestión. Bueno, señora, muchas gracias por su comentario. Gracias. Probabilidad, la posibilidad de que una vez presentada la situación de riesgo se origine el accidente.
habrá que tener en cuenta la secuencia completa de acontecimientos que desencadenan el accidente. Se valora en función de la siguiente tabla, en la cual tenemos que es el resultado probable y esperado, completamente posible, sería una secuencia o coincidencia rara, coincidencia muy rara, coincidencia extremadamente remota y coincidencia prácticamente imposible. Se le asignan unos puntajes matemáticos y numéricos para poder realizar los cálculos. Según la puntuación obtenida en cada una de las variables anteriores, se obtendrá el grado de peligrosidad de un riesgo, lo que se consigue aplicando una pequeña fórmula. Grado de peligrosidad es consecuencia. ¿Te acuerdan qué consecuencia era este? Esa era consecuencia. Después tenemos exposición. Exposición está acá, la tabla está acá. Y probabilidad. Todo esto va multiplicado y te da un número. Ese número es el que se debe comparar con los valores asignados en esta tabla, que van desde menos de 20 a más de 400. ¿Mm? Una vez que se ha calculado el grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos, estos se ordenan según la gravedad relativa de sus peligros, comenzando por el riesgo del que se ha obtenido el valor más alto en el grado de peligrosidad. Clasificaremos el riesgo y actuaremos sobre él en función del grado de peligrosidad. A modo de guía se presenta el siguiente cuadro, que es la misma presentación que las anteriores, solamente que esta varía, va de menos 20 hasta más de 400. Permiso, ¿Saben? profe, es como te voy a decir, en el hospital, en el caso como en el hospital es también, cuando le llevas a los chicos a consultar, te ponen en colores y te dicen luego el que, por ejemplo, está muy mal, te ponen en color, así, estos mismos colores, luego creo que hay así en los hospitales también. Depende mucho de cómo está tu hijo, ellos se manejan por eso y más rápido, rápido. Si tu hijo está muy mal, creo que te ponen lo en rojo, me parece. Entonces vos prácticamente 10 minutos que esperas ahí para que un doctor te llame para ser atendido. Sí mismo, parecido, parecido. Y siempre se utilizan los colores, estos que son llamativos, rojo, naranja, amarillo, verde. Creo que el triaje se utiliza con celeste o azul, creo que es el último, que es el que es mayor a 60 minutos para esperar. Es bastante interesante también, es la misma base de análisis y solamente que como en este caso nosotros estamos tratando un proceso, hablamos en forma impersonal. ¿Por qué? Porque es un proceso productivo. Eh, en el caso del triaje, la unidad de tiempo va en minutos y como usted comentó, la premura es de acuerdo al grado que pertenezca el hecho. ¿Mm? Muchísimas Sí, gracias por el así aporte, mismo. señora. Gracias por el aporte. Es interesante. Uno debe siempre comparar las cosas. Y cuando uno sigue este tipo de cursos es para ampliar su visión con respecto al entorno en el cual se está manejando. Y, por ejemplo, antes de iniciar este curso, muchos de ustedes ni siquiera a lo mejor prestaban atención a que existía o no salida de emergencia, que esté bloqueado o no, no les daba igual.
pero a medida que uno va cargando conocimiento y va cargando la mochila, es lo que hace la diferencia para que uno vaya cambiando su punto de vista de observación o de observador. Es muy interesante eso. Muchas gracias por el aporte, señora. Continuamos. Hay otra metodología que es para bueno, sería identificar y definir las actividades que sean consideradas con algún riesgo y enumerarlas para definir la prioridad de ejecución. ¿Mm? Para prioridad alta, actividades cuya probabilidad de ocurrencia sea alta, es decir, el tiempo de exposición al riesgo sea continuamente o muy frecuente varias veces durante el turno de trabajo por un tiempo largo o corto y cuyas consecuencias puedan ser accidentes incapacitantes, la muerte de las personas o daños materiales con la destrucción total o parcial del sistema que involucre una reparación costosa, difícil o irrecuperable. Wow. Periodicidad media, actividades cuya probabilidad de ocurrencia sea ocasional, es decir, el tiempo de exposición al riesgo, sea alguna vez durante su turno de trabajo por un tiempo y por un periodo corto de tiempo y cuyas consecuencias puedan ser accidentes no incapacitantes o daños materiales que impliquen paro de algún proceso o equipos para efectuar reparaciones. La prioridad baja, actividades cuya probabilidad de ocurrencia sea esporádica, es decir, el tiempo de exposición a riesgo sean en raras ocasiones o de manera irregular y cuyas consecuencias puedan ser lesiones pequeñas que no requieran hospitalización y solo un tratamiento menor o daños materiales reparables sin la necesidad de paro del proceso o equipo. Observar detenidamente la forma en que se realiza el trabajo que se quiere analizar. Registrar los pasos o actividades que se realizan normalmente se pueden describir con 3 o 4 palabras y comprar contra la SOP de esa actividad. Revisar si la lista de pasos o actividades está completa, incluyendo aquellas actividades que se realicen esporádicamente. Se recomienda revisar esta lista con los trabajadores de más experiencia. Siempre hay que llevar en cuenta cuando vamos a hacer un análisis, como habíamos hablado la vez pasada, tiene que ser una entrevista, pero una entrevista direccionada. Nosotros queremos saber exactamente qué. Cuando tenemos identificado ese qué, podemos ver cuánto, cómo, dónde. Todas esas demás preguntas podemos responder con una siguiente evaluación. ¿M? Sería una evaluación complementaria respecto a la inicial. ¿M? Wow, espero no haberle perdido, espero que no se hayan perdido de mí, espero que haya entendido, señora María.
Ahí vamos a calcular, vamos a ver más o menos. Viste que eh, primero vos decís, bueno, ¿qué vas a evaluar? Y limpieza de ventanas en el área de pasillos. Ok, Sí, ok. Entonces, ¿qué se necesita? Primero que nada, saber si el pasillo en qué horarios están liberados o con menor flujo o tránsito de personas. En caso de que el tránsito de personas sea intenso o sea inevitable, se deberá proceder a colocación de cono, bloqueo parcial. Son cosas que vos tenés que definir de acuerdo a tu análisis de probabilidad de ocurrencia de accidentes o porque hay tránsito de personas pudiera generar situaciones de riesgo innecesarias para el personal que se encuentra desempeñando esa tarea. Ok, eso es lo primero. Lo primero, ya tenés identificado. Ya tenés identificado la hora, tenés identificado si vas a no bloquear el pasillo, si podés bloquear parcialmente o totalmente tenés que bloquear. Todas esas cosas vos ya identificaste. Ese es tu primer análisis de riesgo. Ok, sobre ese, sí, hay que hacer el complementario en el cual vos vas a detallar. El personal deberá subir con calzado adecuado, con vestimenta a cuerpo, con nunca solo. ¿Por qué? Porque las tareas de alto riesgo o tareas de riesgo no se deben realizar solo, se debe realizar como mínimo con dos personas. Eso es el mínimo. Entonces, del personal antes de subir deberá estar acompañado por X, el cual esperará que el compañero suba a la altura determinada para proceder a la limpieza. Luego, el que se encuentra abajo le va a pasar los elementos de limpieza para trabajar o realizar la labor al alcance de su mano. El tiempo deberá ser prudente para realizar la tarea y deberá ser en ese lapso de tiempo se deberá tener en cuenta el flujo de personas, aislándola por medio de la baliza, bla, bla, bla. Segundo análisis. Ya tenés asegurado el entorno, tenés asegurado cómo vas a proceder para iniciar tu labor. Ah, pero ¿y cómo tiene que hacer? Ok, el personal deberá proceder a introducir el cepillo con la esponja, bla, para pasar la puerta de derecha, izquierda, derecha en sentido, bla, 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 para proceder a la limpieza de esa ventana. La solución a ser utilizada deberá ser un tanto por ciento de cloro, tanto por ciento de detergente, etcétera, etcétera. Deberá contar con un paño semi-húmedo para poder proceder a la limpieza de las paredes, evitando que las mismas se manchen por las labores desempeñadas en el proceso de limpieza de ventanas. Punto final. Ahí recién se terminó tu análisis de riesgo de la limpieza de ventana. Por eso te pide que por lo general lo hagas en compañía de personas que tienen mayor conocimiento o capacidad con respecto a la labor a evaluar. Hasta ahí pues, estamos bien, ya María, ¿entendimos? ¿Quedó bien claro ya ahora? sí, ya, ya. Es lo mismo que yo en mi trabajo, que cuando, por ejemplo, tienen que hacer limpieza, como se dice, de ventanales. Ujú.
Así mismo sería más o menos que tendría que ver todo el riesgo y todo eso. Así mismo. Primero el entorno, después la labor, Sí, el desarrollo de esa labor. Y después, por último, el paso a paso de la labor en sí. sí, Mm. Entonces vos ya tenés una visión completa de cuáles serían los riesgos. sí, así mismo. Espectacular. Muy bien. Acá nos da, esto es para cuando la empresa ya tiene codificado, cuando ya tiene codificado tanto lo que serían lesiones potenciales, riesgos potenciales y accidentes. ¿Mm? Con unos códigos numéricos. Estos códigos numéricos ayudan a realizar en forma más rápida y eficiente los análisis de riesgo. Puede ser utilizado, puede no ser utilizado. Eso ya depende de el criterio que la empresa lo desee, cómo desea implementar, y cada empresa es libre de hacer su planilla con su codificación propia. ¿Mm? No hay necesidad de utilizar, no es algo que vos necesites presentar sí o sí al ministerio para que te aprueben esto. No. Sos vos la que tenés que evaluar, sos vos el que tenés que guardar los registros, razón por la cual este tipo de registros no llegan al Estado público por lo general. Señora María, ¿le parece si pausamos un ratito antes de que me corte y sea tan desagradable y otra vez que me deje con la palabra en la boca? Y continuamos 20 horas, Sí, no hay problema, profesor. 20 minutitos sería un receso para que pueda prepararse su tereré, su mirarle a su hijo a ver si cenaron o no, o su marido, no sé, cosas que usted ya internamente puede resolver. Y Mi mate nos voy a vemos. tomar, voy a preparar mi mate y voy a tomar mate. Genial, genial. De envidia de la buena. Yo voy a prepararme mi jugo, voy a tomar un ratito. Son 20 minutitos. Nos vemos para las 20 horas, señora. Bueno, el mismo link, profe. No el siguiente, señora. El siguiente. Bueno, bueno, dale. Gracias, profe. ¿Listo, señora?